de las mujeres, una vida libre de violencia, de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, para platicar justamente de este tema, la violencia intrafamiliar que sigue presente en las casas sinaloenses, por desgracia. Te saludo, Consuelo Gutiérrez, subsecretaria. Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Buen día, Axel. Buen día al auditorio de Línea Directa. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes la información. Pues, ¿cómo toman, Consuelo, este nuevo feminicidio? Comentaba las cifras, son 7 ya en lo que va del año, 12 mujeres asesinadas en Sinaloa, aunque 5 son clasificados como homicidios dolosos. ¿Y cuál es la postura de la Secretaría de las Mujeres al respecto? ¿Y qué viene hacia adelante como acción gubernamental? Mira, la política pública de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres es una prioridad para este gobierno. No solo lo ha expresado el gobernador del estado, sino también la secretaria. Y por eso es que estamos empeñadas en fortalecer la política pública, precisamente para atender este flagelo que, como sabemos, pues es global, es una pandemia, así lo ha dicho la propia ONU Mujeres, y por lo tanto pues tenemos que seguir haciendo esfuerzos extraordinarios para prevenirla, como bien decía la diputada, porque lo ideal sería que no estuviéramos contando hoy, porque las personas y lo que pasa no son cifras. Es un problema serio con daños colaterales muy importantes, y que por eso es que tenemos que trabajar sociedad y gobierno juntos, juntas, porque es un problema que tiene sus raíces en lo más profundo de la sociedad. La violencia pues está arraigada en una cultura patriarcal, en una cultura que no cambia, que si bien es cierto se han hecho esfuerzos importantes institucionales desde el Estado para no solo conceptualizar esta violencia, que como ustedes saben pues no era reconocida, hasta hace pocos años todavía no era reconocida como un problema público, sino como un problema privado. Esto detonó pues necesariamente en política pública en México y en el mundo para atender la violencia contra las mujeres, y en específico pues la más arraigada, que es la violencia que se da en el contexto de los hogares, que se da en el contexto de la familia, y que a partir de ahí trasciende a otros espacios, como es la escuela, como es el espacio laboral, que lo estamos viendo, cómo esta violencia nos acompaña en muchas ocasiones y detona en cosas como lo que acabamos de ver, ¿no? Cómo detona en la expresión de la violencia más extrema, que son los feminicidios, y que bueno, no solo lamentamos, nos mantiene ocupadas, porque esa es una directriz desde lo federal, cómo fortalecer las capacidades institucionales para darles respuesta precisamente a las mujeres que piden apoyo, a las instituciones y a aquellas que no también, porque por eso también se trabaja en comunidad. La Secretaría le está apostando mucho al trabajo comunitario, a la intervención comunitaria, porque es ahí precisamente donde tenemos que llegar a todas las mujeres del Estado, no solo para que reconozcan que tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia, sino también el cómo hacerle frente a esta violencia, es decir, cómo se van a tomar las medidas desde las propias mujeres, y cómo aquellas que la propia Secretaría y el gobierno está obligado a acompañar, ¿no? Acompañar a las víctimas, ese es una tarea muy importante, y como ustedes saben, se ha venido construyendo toda una legislación a favor de las víctimas, de los derechos de las víctimas, no solo el artículo 20 constitucional, sino también el Código Nacional de Procedimientos Penales, las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, contemplan en especial un apartado para víctimas y cómo estas deben ser atendidas mediante protocolos específicos que respeten su dignidad, su privacidad, y todo esto que queremos que las mujeres que una vez que han sido víctimas reciban, precisamente privilegiando la dignidad de las mujeres. Esa es parte de la tarea que estamos haciendo, estandarizar protocolos, que todas las instituciones incorporen la perspectiva de género en su actuar, que ese es un reto mayúsculo para la Secretaría y para todo el Estado, cómo esta transversalidad se va entendiendo poco a poco. El propio gobernador ha hecho énfasis en cómo los secretarios, las secretarias deben trabajar, incorporando precisamente las necesidades de las mujeres, las que viven violencia, las que no viven, pero que como todos sabemos, todos y todas, un número muy importante de sinaloenses viven violencia de género,
en diferentes expresiones, en diferentes espacios, y que es del trabajo que es precisamente lo que nos mantiene ocupadas en la Secretaría. Así es, subsecretaria, le habla Carola Rojo. Muy buenos días, gracias por atender la llamada. Pues preguntarle sobre esto mismo. Usted comenta que la violencia está muy arraigada, pero ¿cómo combatirlo? Sabemos que no podemos estar al pendiente al interior de los hogares. Cuando se cierra la puerta de un hogar no se sabe qué sucede dentro de ella. ¿Cómo llegar pues a esas familias pues para combatir precisamente esta violencia que tenemos tan arraigada? Sí, un primer paso hemos dicho siempre que sería aprender a detectarla. ¿Sí? ¿Cómo detectar esos primeros focos rojos o esas alertas que para las mujeres es muy importante conocer y tomar decisiones? La toma de decisiones que a veces, como ustedes saben, se ve también empañada por el sentimiento que nos une a veces con el agresor. Es decir, mucho de esto pues está precisamente involucrada la familia, y es precisamente eso lo que nubla de alguna manera la toma de decisiones, y porque, pues bueno, nos han dicho que depende mucho de nosotras el éxito o el fracaso de la familia, sí, de este proyecto llamado familia, y por eso es que a veces las decisiones llegan tardíamente, a veces llegan a tiempo, y en eso estamos trabajando. No solo a promover la cultura de la denuncia, que eso es muy importante, sino también a que haya las respuestas efectivas para las mujeres. Pero, sí. ¿Se está cortando? Sí, subsecretaria, como que se está cortando, no sé si nos puede hacer el favor de moverse un poquito del lugar para mayor recepción. Bueno. Parece que se cortó la comunicación, pues vamos a intentar contactarla un poquito más adelante. Sí, vamos a intentar restablecer la comunicación. Estábamos platicando con Consuelo Gutiérrez, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, justamente reflexionando sobre esta situación, la violencia intrafamiliar, cómo detectar esas primeras señales de alerta de violencia intrafamiliar. Entre más rápido se actúe cuando se detectan, pues se va a poder evitar que lleguen a estos grados, a estos niveles trágicos como es el de los feminicidios. Tuvimos ahí un problemita con la línea telefónica. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Consuelo Gutiérrez, que nos estaba platicando de esta situación. Restablecimos la comunicación, subsecretaria. Nos estaba comentando de cómo detectar estas primeras señales cuando pues podrían darse casos de violencia intrafamiliar en los hogares. Claro que sí. Mira, el ciclo de la violencia es muy evidente. Empieza por insultos, ¿sí?, por una humillación, pero esto va tomando incluso otras formas, porque así es el ciclo de la violencia. En la medida que inicia, esto no para. No solo en la intensidad de la expresión de la violencia, sino también en la recurrencia. Es decir, que en esos episodios de violencia suelen ser más cortos los periodos. Por eso es importante que las mujeres identifiquen cómo se expresa la violencia. Es decir, que no solo los golpes, las lesiones son violencia, sino que todo este círculo de la violencia debe ser conocido por las mujeres, y cuándo parar y cuándo tomar medidas precisamente para salir de ese círculo de la violencia. Y por otro lado, el Estado y sus instituciones. Tenemos ahí problemitas con la llamada telefónica, pero ahí nos estaba comentando Carola, la subsecretaria, estas señales, pues como se dice coloquialmente ya en las redes sociales, los focos rojos cuando hay que poner atención al tema de esta situación. Me gustaría que retomáramos la comunicación con la subsecretaria para que nos diera también los contactos a donde se puede comunicar las mujeres que al interior de sus hogares están percibiendo esta situación o empiezan a notar estas señales, estos focos rojos de violencia intrafamiliar. A veces uno de los grandes problemas lo han manifestado las autoridades y la propia Secretaría de las Mujeres. Las víctimas, las mujeres, no saben a dónde acudir, les da miedo, no saben a dónde llamar cuando ven esta situación. Restablecimos comunicación. Subsecretaria, también si nos pudiera comentar a dónde se pueden contactar las mujeres
que están sufriendo violencia intrafamiliar o que sienten ya que está próxima a desarrollarse una situación violenta en sus hogares? Mira, el medio más efectivo sigue siendo el 911, es la línea telefónica, línea de emergencia CEPAVIS, donde se recibe de manera directa la llamada de violencia familiar. Es decir, en C4 se recibe la llamada, inmediatamente, si es violencia familiar, se direcciona al Consejo Estatal de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, que se tiene una línea de emergencia, un equipo multidisciplinario especializado precisamente para dar respuesta de manera inmediata y oportuna a estos llamados de emergencia, porque su nombre mismo lo dice, es de emergencia. Tenemos un equipo especializado en intervención en crisis y a todos los casos que suponen violencia familiar de alto riesgo, se acude a los domicilios precisamente para establecer el nivel de riesgo y las decisiones que en ese momento pueda tomar la víctima. Acompañarla, porque acompañar a las víctimas significa que tomamos en cuenta sus decisiones, no son decisiones que las instituciones tomemos por ellas son las que al final de cuentas, una vez que tienen la información completa de todo lo que el Estado les ofrece a través de las instituciones, una vez que pasa esto, ellas son las mismas, toman las decisiones, porque también se ofrece para aquellos casos de alto riesgo, que eso es muy importante decirlo, a veces hablamos del alto riesgo sin saber lo que esto supone. Para ello, en CEPAVIS también se tiene ya un sistema de evaluación del riesgo que nos permite precisamente tomar medidas inmediatas, porque precisamente al Estado eso se le exige, la toma de medidas en la inmediatez, oportunas en la emergencia. Entonces, se ha venido construyendo equipos multidisciplinarios, especializados, algunos interinstitucionales, porque como ustedes saben, se tiene la Mesa Técnica Interinstitucional con Fiscalía, con Secretaría de Seguridad Pública. Todo ese trabajo que estamos haciendo muy de cerca con los actores, principalmente aquellos operativos, porque también en esa mesa están nuestros jefes, están los secretarios y secretarias y la fiscal, pero también está la parte operativa, que es muy importante también tomar en cuenta lo que pasa en el día a día de las instituciones y en el tema precisamente que atendemos. Se están fortaleciendo estas capacidades institucionales, sí, se están mejorando los procesos, los procedimientos, estamos empeñados que en corto plazo podamos tener eso, porque las mujeres de Sinaloa nos lo exigen, porque aparte es un derecho a vivir una vida libre de violencia, porque estamos obligadas como institución, como Secretaría de las Mujeres, y en el caso de la subsecretaría a mi cargo, a responder precisamente con esa política pública que se requiere. Aquí es muy importante no solo el acompañamiento institucional para las víctimas, sino el acompañamiento de todos los entes socializadores, en este caso los medios de comunicación, la iglesia, todos son importantes. Aquí nadie es menos importante, porque parte de la violencia está arraigada en cuestiones pues también religiosas. La misma iglesia reproduce los estereotipos que llevan a las mujeres a vivir violencia, los medios de comunicación que de alguna manera han ido avanzando, pero que no a la rapidez que a veces se requiere. Todos y todas las instituciones, iniciativa privada, la sociedad misma tiene que participar en esta estrategia que estamos diseñando, porque a eso le estamos apostando. Si nos sumamos todas y todos, seguramente podremos tener el impacto que esperamos. Del otro modo, difícilmente podremos decir que hay proyectos exitosos cuando no nos involucramos en un tema que nos atañe a todos, que nos involucra a todas y a todos, porque la violencia está arraigada ahí, en cada persona y en cada hogar, en cada familia. Cada vez la estadística nos muestra que son pocas las familias las que escapan a este flagelo, o que aún pudiendo ser muy sutil, la violencia está presente. Sin embargo, pues la que vamos a ver con mayor expresión e impacto es esta violencia que, como ustedes conocen, es la violencia.
Atentos entonces a esto, subsecretaria. Por cuestiones de tiempo vamos a dar por concluida la entrevista. Le agradecemos muchísimo esta valiosa información, sobre todo pues que sabemos que la violencia está presente y bueno, pues hay que estar atentos a todas las señales que nos indican que nos tenemos que ir rápido desde que inicia o buscar atención pues con los especialistas, con las autoridades. Le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Bueno, pues damos por concluida la entrevista. Estuvimos hablando con la subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Consuelo Gutiérrez. Bueno, pues este tema de feminicidio, a propósito pues de este tema que surgió en WhatsApp, este asesinato de Marta Angélica, una joven madre pues que fue asesinada el día de ayer lamentablemente. Y con esto vamos a salir